English lovers, this is Jessica from Easy English TV. Today we're going to learn something very useful and important for you. Today we are going to learn articles. Let's see the articles a, an, and the. Hoy estaremos estudiando artículos definidos e indefinidos. Esto es artículos a, an y da o di, que muchas veces se presta a confusión. Veremos pronunciación, explicaciones de sus usos y sobre todo ejercicios para practicar juntos. Así que quédate hasta el final del video para que puedas entender completamente la lección. Let's get started! Para comenzar, la pronunciación es articles, articles. Vamos a imaginar que no tenemos a esta T acá y vamos a decir articles, articles. Articles son artículos, ¿verdad? Bien, en inglés tenemos dos tipos de artículos. Artículos definidos y artículos indefinidos. Esto es definite articles e indefinite articles. Y ahora, ¿cuál es cuál? Indefinite articles son los artículos a o an. Bien, pero pueden llamarse artículos indefinidos o artículos indeterminados. Bien, y también tenemos por el otro lado al artículo da. El artículo da es un artículo definido, definite article. Bien, vamos a comenzar con los artículos indefinidos. Esto quiere decir con los artículos a o an. Veamos. Colocamos acá a, an. Bien, lo primero que tenemos que saber, lógicamente, es su significado. A o an pueden significar un o una. Por ejemplo, un plumón, una pizarra, una profesora, una plancha, un bailarín. Entonces, para estos casos nos sirven los artículos a y an. Lo siguiente que vamos a ver es la pronunciación. Si bien es cierto, probablemente hayas oído en otros teachers que pronuncian este artículo indefinido como a. Claro que sí, porque si bien es cierto, nosotros cuando hemos estudiado el tema del alfabeto, hemos visto la pronunciación de esta letra. ¿Y cuál es la pronunciación? Bueno, la pronunciación de la primera letra del abecedario y la primera vocal es a, ¿verdad? Entonces, ¿por qué algunos lo pronuncian como a y por qué algunos lo pronuncian como un a? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es incorrecto? No te preocupes, ambas pronunciaciones son correctas. Puedes pronunciar al artículo a como a y también puedes pronunciarlo como a. Depende de ti. No está mal ninguno de ellos. Por allí dicen que la pronunciación a es más utilizada en inglés americano y la pronunciación a es más utilizada en inglés británico. Por allí también se dice que vamos a pronunciar como a cuando queremos prolongar el sonido de algo. Por ejemplo, si digo I want a banana. Yo quiero un plátano. ¿Ok? En ese caso utilizan más la pronunciación de a, pero no hay problema realmente. Puedes utilizar a o puedes utilizar a indistintamente. Entonces, ya hemos visto qué significa a o en. También hemos visto cuáles son los tipos de pronunciación diferentes que puedes utilizar. Y bueno, ahora veamos en qué circunstancias los utilizamos, sus usos. Vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra empieza con una consonante, consonant. Y vamos a utilizar an cuando la siguiente palabra empiece con vocal, vowel. Por lo general te suelen decir eso, pero eso no es del todo cierto. La verdad que yo prefiero que no utilicemos esta regla porque en realidad no nos vamos a guiar por la escritura. Nos tenemos que guiar por la pronunciación de la siguiente palabra. Vamos a utilizar el artículo indefinido a cuando la siguiente palabra, the next word, starts with a consonant sound. Cuando la siguiente palabra comience
con un sonido de consonante. Consonant sound. Pero para mí es muy importante que te guíes por esto. Consonant sound. Sonido. Sonido de consonante. Más no escritura. Y en el caso de and, vamos a utilizarlo cuando la siguiente palabra sea seguida por un sonido de vocal. Ello en inglés se dice vowel sound. Entonces vamos a guiarnos por los sonidos. ¿Por qué te digo ello? Generalmente se cometen muchísimos errores a raíz de que si solamente se ve la escritura. Veamos acá. ¿Qué pasa si yo quiero decir, por ejemplo, una mesa? Ustedes saben que mesa en inglés se dice table. Table. Bien, y entonces, ¿cómo digo una mesa? ¿Cuál utilizaré? ¿A o an? Bueno, en este caso tiene un sonido de consonante, ¿verdad? Table. No te fijes en la escritura, por favor. Bueno, en este caso es una coincidencia que comience con la escritura de una consonante, pero guiémonos por el sonido. ¿Cuál es el sonido en este caso? Sonido de consonante, de la consonante T, table, entonces será simplemente a table. ¿Y qué estoy diciendo allí? Bueno, allí estoy diciendo una mesa. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos apple. Apple, como sabes, es manzana. Y entonces comienza con un sonido vocálico, ¿verdad? Ah, apple. Entonces, ¿qué vamos a colocar? A, no, y además que suena muy mal, mira. A apple, no, no tiene ningún sentido. Pero aparte porque no suena muy bien, yo siempre le digo a mis estudiantes que lo que vamos a hacer es que no se pueden chocar dos sonidos de vocales. Por ejemplo, sonido de vocal, juntas, no. Entonces vamos a poner entre ellas la N. Y allí podemos hacer una diferencia entre sonidos. En apple, en apple. Muy bien. Pero tú me dirás, Jessica, ¿para qué me has dicho que me tengo que guiar solamente por el sonido si acá me estoy guiando por la escritura prácticamente? Porque comienza con una consonante A, comienza con una vocal AN. Pero no en todas las ocasiones es tan fácil darse cuenta cuándo es A y cuándo es AN. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que lo que importa es el sonido. Vamos a ver un ejemplo de una sección para que veas cuán importante es guiarse por el sonido y no por la escritura. Bien, si alguien observa esta palabra y ve que comienza con una vocal, con la vocal U en la escritura, entonces dice, ah, ya, no se pueden juntar dos vocales, bien le coloco an y seguro está correcto. Esto está mal, esto es incorrecto, porque debemos guiarnos por el sonido y no por la escritura. ¿Cómo suena university? No suena university, suena university, you. Como si acá tuviéramos la Y, ¿verdad? Algo así como university, university. Entonces, si suena con el sonido de una consonante, no es necesario que agreguemos an, simplemente a university. Bien, acá tenemos otro ejemplo para que no pienses que son pocas las palabras que cumplen esta regla. En realidad son muchísimas, por eso siempre guiarse por la pronunciación. En este caso, si solamente te dejas guiar por la escritura, dirás, oh, vocal, entonces an. Y nuevamente otro error, porque en este caso la pronunciación de esta palabra es euro. Nuevamente como si comenzara con el sonido de la Y, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente se coloca a euro, un euro. Bien, esto es en cuanto a la elección de a o an, en cuanto a la palabra que le sigue. Pero ahora veamos en qué circunstancias, en qué ocasiones vamos a utilizar a o an, es decir, sus usos. El primer uso de estos artículos es to talk about a person or thing for the first time. Esto quiere decir para hablar sobre una persona o cosa por primera vez. To talk about a person or thing for the first time. Por ejemplo, si alguien dice esta oración. I have two children, a boy and a girl.
I have two children, a boy and a girl. Muy bien, veamos qué nos quiere decir en este caso. Yo tengo dos niños, yo tengo dos hijos, un niño y una niña. Estoy hablando de un niño por primera vez y estoy hablando de una niña por primera vez. Entonces, cuando menciono algo por primera vez en la conversación, voy a utilizar a. Bien, veamos la siguiente situación en la cual obligatoriamente tenemos que utilizar a o an. To talk about a person's job. To talk about a person's job. Eso quiere decir para hablar sobre el trabajo de una persona. Es decir, sobre su ocupación o sobre su profesión, ¿verdad? Por ejemplo, en la oración, My uncle is a doctor. My uncle is a doctor. Allí estoy diciendo, mi tío es un doctor. Claro que nosotros sabemos que en español nosotros no hablamos de esa forma, ¿verdad? En español, por ejemplo, nosotros decimos, mi tío es doctor, mi sobrino es abogado, mi hermano es arquitecto, yo soy profesora, pero en inglés no sucede lo mismo. En inglés, para hablar sobre trabajos u ocupaciones, siempre tengo que utilizar el artículo. Puede ser el artículo a o el artículo an. Ya te expliqué cuál es la diferencia entre ellos, ¿verdad? My uncle is a doctor. Obligatorio. A. Si ustedes dicen my uncle is doctor, queriendo decir mi tío es doctor, esta oración está incorrecta en inglés. Incorrect. Necesitamos el artículo. Bien, en este caso si decimos she's an architect. She's an architect. En este caso estoy diciendo ella es una arquitecta. Bien, entonces como tenemos allí algún trabajo o ocupación, que en este caso es architect, arquitecto o arquitecta, vamos a utilizar an. ¿Por qué he utilizado an? Porque la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico. An architect. Recuerda que allí no podría ser a. Muy bien, ese es el segundo uso. Bien, seguimos con otro uso obligatorio de a o an. En este caso será in expressions of frequency or measurement. In expressions of frequency or measurement. It means, esto significa en expresiones de frecuencia o medida. Por ejemplo, si decimos I see him once a week. I see him once a week. Bien, o en la otra circunstancia cuando decimos the fish cost $10 a kilogram. En inglés, para hablar sobre frecuencia de tiempo, vamos a utilizar la expresión a. Por ejemplo, si en español nosotros queremos decir una vez por semana o una vez a la semana, en inglés se traduce como once a week. Por ejemplo, si quiero decir 2 veces al mes, tendré que decir twice a month. 2 veces al mes, ¿verdad? Entonces, esta A es obligatoria. 2 veces al mes. 3 veces al año será 3 times a year. 3 veces al año, 3 times a year. 3 veces al año o 3 veces por año. Entonces, en estas circunstancias, para expresiones de frecuencia de tiempo, vamos a utilizar a o an. Y también cuando queremos hablar sobre unidades de medidas pasa lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, the fish costs $10 a kilogram. El kilo. Estoy diciendo que el pescado cuesta $10 el kilo. Entonces, esta de acá, en este caso también para hablar sobre medida, también utilizamos los artículos a o an. Bien, entonces hasta allí hemos visto 3 usos obligatorios en los cuales debo utilizar las expresiones o los artículos a y an, ¿verdad? ¿Cuáles son? En primer lugar, cuando hablo de algo por primera vez, también para hablar sobre las ocupaciones en inglés o los trabajos, y también para hablar sobre frecuencias de tiempo o unidades de medida, ¿verdad? Bueno, pero a todo esto, a y an, si ya te dije que es un o una, solamente lo voy a utilizar
en sustantivos singulares, singular nouns. Quiere decir que cuando sean plurales no los vamos a utilizar por ningún motivo. A o an, como ya te dije al inicio, significa un o una. Entonces solamente lo utilizamos para sustantivos singulares. Aquí te quiero comentar sobre un error que siempre estoy viendo que cometen por ahí. Si yo digo, I am a teacher. Bueno, esta oración es correcta. ¿Recuerdan la regla? La regla es que siempre para las ocupaciones va el artículo. Bien, está bien. Y además estoy diciendo I am a teacher. Yo soy una profesora. Esta oración es correcta. Pero ¿qué pasa si alguien quiere decir we are a teachers? Porque se quedaron con la idea errónea, con la idea equivocada de que siempre tengo que utilizar a o am para ocupaciones. Obviamente que sí, pero solamente para hablar sobre sustantivos singulares. En plurales no aplica esa regla. Entonces decir we are a teachers está totalmente incorrecto porque estaríamos tratando de decir nosotros somos unos profesores. Pero esto no funciona así. No utilizamos a o am para plurales. Simplemente diríamos we are teachers. Entonces, que quede claro que eso es lo más importante y ese es el error más común. Simplemente a o an va a ser utilizado para singular nouns, es decir, sustantivos singulares. Por ejemplo, a teacher, a board, a marker, a camera. Bien, ahora es momento de estudiar el artículo definido o también llamado artículo determinado. En este caso tenemos el artículo the, pero a veces también va a sonar como the. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a diferenciar cuándo pronunciar the y cuándo pronunciar the? Es muy importante que tengas ello claro desde básico para que luego en intermedio o en avanzado no cometas errores, sobre todo en la parte de reading cuando te manden a leer algún texto. Vamos a ver. Bien, sucede algo parecido a lo que ocurría con a y an, pero en este caso va a ser la misma escritura, pero diferente pronunciación. En este caso le voy a pronunciar como the y en este caso como the. Cuando la regla dice sonido de consonante the y sonido de vocal the. Pero ojo que es el sonido. Bien, vamos a ver el ejemplo con university para que veamos si comprendiste esa parte. Si yo tengo acá university, recuerda que no me voy a guiar por la escritura, sino por la pronunciación. Bien, ¿cómo suena en este caso? University. Suena con un sonido de consonante, ¿verdad? Entonces, para sonido de consonantes, ¿qué será? The or the. Exacto, consonant, sonido de consonante, voy a hacer la pronunciación como the university, the university, the university. Bien, esta parte es en cuanto a la pronunciación del artículo the or the. Good, ahora veamos los usos del artículo the. ¿Cuándo vamos a utilizar el artículo the o the? La primera situación será if we have already mentioned the person or thing or we know which one is referred to. Nuevamente, if we have already mentioned the person or thing or we know which one is referred to. Esto quiere decir cuando ya hemos mencionado a la persona o a la cosa y la estamos mencionando por una segunda o tercera vez, o cuando sabemos a qué nos estamos refiriendo exactamente. Bien, recuerden que en la primera oración para utilizar a y an hacíamos este ejemplo cuando decía I have two children, a boy and a girl. Bueno, en ese caso le estoy mencionando por primera vez. Un niño, una niña. Ahora, vuelvo a mencionar en mi misma conversación diciendo the boy is named Richard and the girl is named Jimena. En ese caso estoy mencionando a la persona por segunda vez. Tengo dos hijos, un niño y una niña.
El niño, ya sé a quién me refiero, por eso es que dice, sabemos a quién nos referimos, se llama Richard y la niña, ya sé a qué niña me refiero, a esta de acá, se llama Jimena. Entonces vamos a utilizar the or the cuando mencionemos algo por segunda vez, por tercera vez y también cuando sabemos a quién nos estamos refiriendo exactamente. Bien, ahora veamos otro uso del artículo the. If there is only one of the thing. If there is only one of the thing. Esto significa que vamos a utilizar el artículo the or the cuando haya una sola cosa de lo que se está hablando. Por ejemplo, si digo, the sun is setting. The sun is setting. Allí estoy diciendo el sol está saliendo o el sol se está poniendo, ¿verdad? Entonces, como sabemos, solamente hay un solo sol. El sol es único. Entonces, como solamente hay uno, para cosas únicas voy a utilizar the sun, el sol. O si digo, I'll check on the internet. En este caso estoy diciendo, revisaré en el internet. Entonces, para esos casos nos sirve cuando nos referimos a una cosa que es única. Bien, veamos otro uso. Before some countries, especially if they have two words or are plural. Before some countries, especially if they have two words or are plural. Esto significa que vamos a utilizar el artículo the or the antes de algunos países, especialmente si son países que tienen dos palabras o si son plurales. Por ejemplo, si digo, I live in the US, but my brother lives in the Philippines. I live in the US, but my brother lives in the Philippines. Bueno, en el caso de algunos países como the US, que todos sabemos que the US es la abreviatura para the United States o the USA, que es la abreviación de the United States of America. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos situaciones. The US, the United States, the USA, the United States of America. Pero también pasa con otros países como por ejemplo United Kingdom, Reino Unido, ¿verdad? Bueno, en esos casos utilizamos the. Son muy pocos los países, pero también hay, ¿verdad? Y también cuando tenemos países que tienen una forma plural. Por ejemplo, the Philippines. Entonces, en ese caso también vamos a utilizar the. Pero, por ejemplo, no voy a decir de Perú, de Brasil, de Colombia, no. Solamente para países que tienen dos palabras y también para países que son plurales, no para todos. Bien, ¿en qué otras circunstancias utilizamos the or the? For specific places in a town. For specific places in a town. Para lugares específicos en la ciudad o en el pueblo. Cuando sé a qué lugar exactamente me estoy refiriendo, supongamos que es un pueblo o un lugar pequeño, entonces supongamos que solamente hay un banco o hay una escuela o hay solo una universidad, entonces sé a cuál me refiero, son lugares específicos, allí puedo decir el banco, el parque, la escuela, la universidad, porque solo hay uno, ¿verdad? Por ejemplo, si digo I went to the bank, estoy diciendo fui al banco, pero sé a qué banco me estoy refiriendo y la otra persona a la cual estoy hablando también lo sabe. O si digo she's in the school, ella está en la escuela. ¿En qué escuela? Pues en la que ambos sabemos, tú y yo. Entonces, cuando hay un lugar específico en un pueblo, en una ciudad, utilizamos the. Bien, ¿en qué otro caso utilizamos the or the? For musical instruments. For musical instruments. Así es, para instrumentos musicales. Por ejemplo, en la oración, she plays the guitar. She plays the guitar. Guitar, guitarra, instrumento musical, entonces debo utilizar the. Por ejemplo, si digo I play the piano, you play the violin, para todos los instrumentos musicales, the. Bien, otra situación en la que utilizamos the or the, for superlatives, para adjetivos superlativos, superlative adjectives. Por ejemplo, si decimos he is the fastest runner in the world. Esto de acá es un superlativo que me dice el más rápido.
Bien, en esos casos vamos a utilizar the. Por ejemplo, si digo, she's the most beautiful in the class. Ella es la más hermosa de la clase. ¿Es que acaso siempre tengo que utilizar artículos a, and, the, or the? ¿En qué circunstancias no debo utilizar el artículo? Probablemente hayas visto que en algunas ocasiones no utilizamos artículos. No article. No vamos a utilizar ningún artículo. Bien, no utilizamos artículos en estos casos. To talk about things in general. Cuando queremos hablar de cosas en general. Por ejemplo, si digo, dogs are my favorite animals. Dogs are my favorite animals. Si esto lo traducimos al español, estaremos diciendo, los perros son mis animales favoritos. Pero Jessica, ¿por qué si estás diciendo los perros, por qué acá no le colocas the? No es necesario colocar the porque estoy hablando de los perros en general, de todos los perros. Cuando me refiero a todos los perros, no es necesario el artículo, porque recuerda que el artículo da es un artículo definido para algo en especial, para algo en particular. Pero en este caso no, porque estoy refiriéndome a todos, que todos los perros son mis animales favoritos. Entonces allí no utilizamos ningún artículo, nada, ¿ok? Bien, o si decimos, pollution is a big problem today. Pollution is a big problem today. Allí estoy diciendo la contaminación es un gran problema hoy. Pero recuerda, como me refiero a la contaminación en general, en toda la contaminación que existe, no voy a colocar ningún artículo, porque es algo muy general. ¿En qué otras circunstancias no utilizo artículo? For some places we visit regularly, es decir, para algunos lugares que visitamos regularmente. For example, I'm not going to work today. En esta oración digo, no iré al trabajo hoy. No es necesario que digas to the work, no, simplemente al trabajo, to work, go to work, nada más, ¿ok? Igual acá, si digo I am at home, es un lugar que voy regularmente, obviamente la casa, el trabajo, ¿verdad? Entonces no es necesario que digas at the home, en la casa, en el hogar. No, simplemente at home. Bien, ¿y en qué otro caso no necesitamos artículo? For meals, days of the week, months and years. Así es. Para las comidas, días de la semana, meses y años. En esos casos tampoco artículo. Por ejemplo, on Tuesday I'm having lunch with Jack. El martes estoy almorzando con Jack. Pero en este caso no es que yo voy a colocar on the Tuesday. No. O que algunos también omiten el on y quieren colocar the Tuesday para decir el martes. Pero eso es incorrecto. Simplemente on Tuesday, porque en estos casos utilizamos la preposición on con días de la semana. Si quiero decir August is my favorite month. August, como es un mes, tampoco lleva artículo. Entonces no llevan artículos en estas situaciones. En estos casos no voy a utilizar artículos. Ninguno. Ni a, ni an, ni the, ni the, nada. ¿Ok? No article. Ahora, para corroborar que hayas comprendido la lección y cuando utilizamos a, and, the, vamos a resolver juntos estos ejercicios, 10 ejercicios, y luego me dices en los comentarios cuál es tu puntaje, ¿ok? ¿Cuántas correctas lograste? Bien, veamos. La instrucción nos dice, complete the sentences with a, and, the or the, or dash. No article, ¿ok? Esto significa, completa las oraciones con a o an, un o una, the or the, en cuanto a la pronunciación varía, pero es el artículo the, ¿verdad? O un espacio, simplemente un guión para decir que no necesita artículo. Veamos. Si gustas puedes pausar el video para copiar las oraciones. Luego resolvemos juntos. Muy bien. La primera oración dice, we usually go to park once week. Bien, entonces, ¿qué faltaría allí? Como nos estamos refiriendo al parque en específico, al parque de mi ciudad o al parque de mi distrito, entonces nos falta acá el artículo the, ¿verdad? Muy bien, entonces sería we usually go to the park once. ¿Qué más nos falta allí? Muy bien, once a week. ¿Por qué? Bueno, porque
para hablar de expresiones de frecuencia, ¿verdad? Once a week, twice a month. Veamos el ejemplo número 2. Is she a student? ¿Qué falta allí? Exacto. Acá falta el artículo a student. Muy bien, ¿por qué? Porque esta es una ocupación, ¿verdad? Ser un estudiante es una ocupación. Is she a student? Good. En la número 3 nos dice, life is hard sometimes. Bien, allí nos quiere decir, la vida es dura a veces, la vida es difícil a veces. Entonces, ¿qué le agregamos acá? ¿Le agregamos the? No, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vida en general. No article. Siguiente, Luisa es most beautiful in my city. Muy bien, superlativo, most beautiful. Luisa es la más hermosa. Entonces falta the. Luisa is the most beautiful in my city. Luisa es la más hermosa en mi ciudad. Very good. Number 5. Friday is best day for me. ¿Qué falta allí? ¿Colocamos acá algo? No, ¿verdad? Porque para días de la semana no utilizamos artículos. Friday is the best. Muy bien. El mejor. ¿Por qué el? Porque es un superlativo también. El viernes es el mejor día para mí, ¿ok? Para días de la semana, no article. Siguiente. My best friend is from Mexico. ¿Agregamos algo? ¿México es un país que lleva artículo? No, ¿verdad? Entonces, simplemente la oración quedaría como My best friend is from Mexico. Mi mejor amigo es de México. Good. Siguiente. I play piano. ¿Qué falta? Exacto, falta el artículo the. Para que diga I play the piano, yo toco el piano. Recuerda, para instrumentos musicales, the. Siguiente. She flew from Venezuela to UK. Venezuela no necesita artículo. No article, pero UK sí, ¿verdad? UK es la abreviación para Reino Unido, United Kingdom. En este caso, país con dos palabras se lleva el artículo the. Entonces será She flew from Venezuela to the UK. En el ejercicio 9 tenemos I have a brother. He's tall. Yo tengo un hermano, ¿verdad? No voy a decir el hermano, sino un hermano. I have a brother. He's tall. Tengo un hermano. Él es alto. Very good. Number 10. La número 10. I want to eat apple. Quiero comer, ¿qué sería allí? Una manzana. Entonces, como comienza con sonido vocálico, será an. La oración quedaría como I want to eat an apple. Muy bien, ¿cuántas correctas lograste en este ejercicio? Espero que las 10 hayan estado correctas. Y si quedó alguna duda, déjame en los comentarios. Muy bien, entonces en esta lección hemos visto los usos diferentes de los artículos a, an, the, e incluso no article cuando no es necesario utilizar artículos. Es muy importante que repases constantemente este tema. Déjame en los comentarios un ejemplo utilizando los artículos a, an, the o no article y yo los estaré revisando y respondiéndote. Recuerda que estamos subiendo material extra al grupo que hemos creado en Facebook. Te voy a dejar el enlace en la caja de descripción. En la caja de descripción también te voy a dejar el enlace con nuestras redes sociales para que nos sigas en Facebook, Twitter, Instagram y también para que visites nuestro blog donde podrás encontrar nuestras lecciones para leerlas o hasta imprimirlas gratuitamente. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte y es muy importante que actives la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video seas avisado. Nos vemos en un próximo video. That's all for today. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.